La palabra del Señor dice que alguien le dijo: Señor, son pocos los que se salvan. Y Él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Lucas 13:23. Dios te bendiga en este buen día. Oremos para que el Espíritu Santo de Dios pueda añadir sabiduría a su palabra, y para que el Dios Altísimo pueda hablar a cada uno de nuestros corazones por su gracia soberana, poderosa, y para que sea aumentada nuestra fe. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te exaltamos y te adoramos porque eres el creador de los cielos y de la tierra y de todo lo que en ella hay. Hoy venimos delante de tu presencia y anhelamos, Señor, entrar confiadamente al trono de tu gracia. Te pedimos que sea la sabiduría de lo alto quien nos ayude y nos revele mucho más lo que tienes para nosotros en este día, en el nombre poderoso de Jesús. Todo honor y toda gloria para ti, Señor. Amén y amén. Esforzaos, un mandato, una exigencia que el Señor ha contemplado en su palabra. Y esta palabra en el griego significa agonizar. Significa que hay que luchar, que hay que batallar, que hay que hacer un gran esfuerzo para esforzarse. Aún el Señor en Juan 18:36 habla de que si su reino fuera de este mundo, sus discípulos hubiesen tenido que pelear o estuvieran peleando. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían o agonizarían o se esforzarían para que yo no fuera entregado a los judíos. Entonces, esta palabra, esforzarse por entrar, significa que entrar es una batalla. ¿Pero entrar a dónde? Al reino de los cielos. Aunque el reino de los cielos se acercó y lo trajo el Señor para nuestras vidas, queda claro que nosotros debemos esforzarnos a entrar por la puerta angosta. Y hoy nosotros tenemos la tentación, o estamos abocados, que en estos días de dificultad, de escasez, de enfermedad, de agonía por lo que estamos viviendo, muchas familias, muchos amigos, muchos conocidos están dando una batalla y una pelea. ¿Cuál sería o debería ser nuestro pensamiento, nuestra actitud, nuestro acompañamiento cuando nos piden orar o cuando nosotros mismos estamos expuestos al aislamiento, a la soledad, quizás a la angustia de saber qué va a pasar con nosotros, o si nos vamos a complicar o vamos a entrar a cuidados intensivos, o quizás no vamos a salir de ahí? El Señor nos ayuda por medio de su palabra y nos enseña que hay muchos que quedarán expuestos fuera de ese reino de los cielos. Dice la palabra que muchos llegarán y le dirán: Señor, ábrenos. Pero Él dirá: yo no los conozco. Pero es que estuvimos hablando, Señor, y bebiendo contigo, comiendo contigo, como dice Lucas 23. Pero el Señor dice: realmente no los conozco. Entonces la puerta estrecha por la que debemos esforzarnos a entrar es la puerta al reino de Dios, porque fuera de ese lugar, dice la palabra, hay llanto y crujir de dientes. Y literalmente el Señor advierte que hay un infierno, porque dice: los echarán en el horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes. Así que la palabra hoy nos está demandando que la alternativa a entrar por la puerta estrecha es la perdición. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Si como creyentes tenemos absolutamente claro que hay un cielo y que hay un infierno, entonces es una cuestión fundamental que nosotros podamos comprender un poco más acerca de su palabra. La mayor amenaza es nuestro propio pecado todos los días. ¿Por qué será que el Señor Jesús quiere que nosotros nos esforcemos para entrar por esta puerta? ¿Cuáles pueden ser esos obstáculos? Si la vida es una guerra, ¿quién es el enemigo? Al esforzarnos, el objetivo no es herir a nadie. El Señor nos ha dejado claro en Lucas 6:27 que a nuestros enemigos, que a los que se oponen, debemos amar, debemos bendecir, debemos hacer el bien y no debemos aborrecerlos. Decir que la vida es una guerra no significa que nosotros debamos hacer guerra contra las personas o debamos hoy criticar, quejarnos, porque muchas veces creemos que son las autoridades, son
los lugares de salud, las entidades de salud, las que quizás tienen en sus manos la vida de muchas personas y la muerte que se ha ocasionado quizás sea por falta de, es nuestra tendencia natural. Pero la tentación de cometer pecado viene de diferentes y de maneras asombrosas y realmente el origen del pecado está en nosotros. Y el Señor quiere lidiar con cada uno de nosotros, porque el que debe esforzarse por entrar por esa puerta estrecha eres tú y soy yo. Todos tenemos un momento de verdad, todos tenemos un momento ante el cual debemos reunirnos con nuestro Señor, unos antes, otros después, pero hoy cuando el mundo está abocado a estos días de angustia, de escasez, de necesidad y de dolor, nosotros entonces vemos que el Señor, así como le dijo a sus discípulos en el huerto de Getsemaní, en Marcos 14 le dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y si menos oramos, y si menos buscamos nosotros al Señor, y si menos nos esforzamos por agradarle a Dios como deberíamos agradarle y acercarnos a Él confiadamente, tenemos que ver que este mandato de velar es un mandato que el Señor quiere que tengamos continuamente en nuestras vidas y que sea algo realmente serio. El Señor no toma las tentaciones a la ligera. Él dejó su palabra para que podamos ser confrontados, pero también para que podamos salir de este error y salir de las circunstancias que nos alejan de Él y nos convertirían en la vida realmente apartada del Señor. Y por eso la palabra del Señor dice que esforzarse por entrar por la puerta estrecha es una ocupación de todo el día, todos los días y toda la vida. El dolor, muchas veces, así como las riquezas, así como los placeres, fácilmente nos alejan de Dios. Cuando tenemos dinero, cuando la estamos pasando súper bien, cuando no nos falta nada, nosotros nos sentimos plenos y llenos y menos buscamos a Dios. Cuando estamos en momentos de angustia, de necesidad, normalmente nuestro corazón se inclina al Señor porque sabemos que Cristo Jesús fue un varón de dolores experimentado. Sabe mucho más el Señor, vivió mucho más el tiempo que vivió nuestro Señor Jesucristo en medio de las necesidades, angustias y el dolor que en medio de placeres y riqueza. Entonces, el Señor quiere que nosotros hoy podamos analizar que lo doloroso y lo placentero amenazan con destruir la vida de la palabra del Señor o la obra de la palabra del Señor que nos ayuda a sostener la fe. Las circunstancias que nosotros estamos viviendo, si no las analizamos con una mente bíblica, si no las discernimos, según lo que dice la palabra, nosotros estamos tentados a apartarnos de Dios y a no esforzarnos. Hoy el Señor está demandando de tu vida que te esfuerces en buscarle, que te esfuerces en entender, en comprender lo que Él tiene determinado para ti. Dice la palabra del Señor, cuando allí en Mateo 13, Dios hace una comparación y Jesucristo, por medio de su Santo Espíritu, nos ayuda a ver cómo hay circunstancias que nos alejan de Dios. Dice que cuando la palabra cae en pedregales, nace, pero luego muere. Y esto representa a los que la escuchan, pero al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, tropiezan y caen. No entran por la puerta estrecha y han tenido la intención. Y quizás han buscado congregarse o han buscado conocer más de Dios, pero los momentos de angustia le alejan realmente de que la palabra fructifique en su vida. Cuando la palabra cae entre espinos y retoña, luego muere. Esto representa a los que la oyen, pero luego son ahogados por los afanes, las riquezas y los placeres de la vida. Tampoco lograron entrar por la puerta estrecha. Una persona cae debido al dolor, a la aflicción, a la persecución, a la situación económica, a la angustia, ¿verdad? Y otras personas caen por el exceso de placer, de riqueza, de despreocupaciones, pero el Señor nos está llamando hoy a vigilarlo todo muy de cerca. No existe un lugar en nuestra vida en el cual nosotros no vayamos a ser asediados por las circunstancias o por nuestros propios pensamientos. Hoy estamos abocados a eso. Hoy estamos
ante la inconformidad o la angustia o la expectativa de lo que va a pasar o la necesidad de saber que si tenemos dinero vamos a estar confiados porque de pronto podemos comprar lo que necesitamos, así sea a domicilio, pero quizás hay otras personas que sí necesitan salir a buscar el sustento de su vida. Entonces, lo que hoy se siente en el ambiente es zozobra, es duda y es la tentación de quizás en medio de esta angustia no reconocer y no dejar que la palabra del Señor more abundantemente en nuestros corazones, o sea, podamos nosotros echar mano de esa preciosa palabra del Señor. Entonces el Señor nos exige a nosotros que en medio de las circunstancias de la vida, sea de dolor o sea de placer y riquezas, nosotros podamos realmente entender que hay advertencias para nuestras vidas que debemos tomar muy en serio, porque esforzarnos es agonizar, es luchar, es batallar. Y es el pecado, literalmente, lo que nos aparta de Dios. Romanos capítulo 6, del 3 al 4 dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y hoy, una de las connotaciones de este tiempo de pandemia es el estar expuesto a la muerte terrenal, pero la pregunta es, ¿tendrás vida y resurrección por medio de Cristo? Veamos un poco más qué quiere decir el apóstol Pablo. ¿O no sabéis? Son conceptos fundamentales en los cuales cada uno de nosotros tiene que estar sentado, tiene que ser su base. Tú tienes que saber de tu vida espiritual, porque hoy podemos pedir oración a unos, hoy podemos apoyarnos en otras personas y decirle, mira, ayúdame, vamos a orar y hacemos cadenas de oración y está bien. Porque la palabra demanda que debemos orar los unos por los otros. Pero mi estado espiritual, mi realidad delante de Dios, ¿cuál es? ¿Cómo sé yo que voy a ir a una vida eterna? ¿Cómo sé yo que debo estar tranquilo y en paz en medio de las circunstancias? Dice el Señor, por nada estéis afanosos. Sean conocidas tus peticiones delante de Dios. Cuando nosotros vemos entonces que las peticiones son demasiadas y las respuestas según nuestra percepción son pocas, ¿cómo desarrollamos nosotros nuestra vida en Cristo Jesús? Que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, dice la palabra del Señor, la idea de bautizarse es sumergirse, es abrumar algo. De una manera u otra, conocemos el bautismo en agua, sumergidos o cubiertos con agua, ¿verdad? Y es un paso de fe que realizamos los creyentes cuando reconocemos que Cristo Jesús es el Señor y queremos seguirle y servirle. Pero la palabra también nos enseña que cuando ellos son bautizados con el Espíritu Santo, son sumergidos o cubiertos con ese Espíritu Santo. Cuando el Señor se revela en nuestras vidas, su Espíritu Santo viene a morar en nosotros y empieza a hacer la obra en cada uno de nosotros, entonces somos cubiertos con el Espíritu Santo. Somos también bautizados con sufrimiento. Lo dice Marcos 10:39. Son sumergidos o cubiertos con sufrimiento. Y vemos cómo también debemos ser sumergidos o cubiertos en Cristo Jesús. A nosotros nos gusta de la palabra que acabo de leerte, que si somos sepultados juntamente con Él por muerte, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros también vamos a resucitar y vamos a andar en vida nueva. Nos encantaría quedarnos ahí. Pero es que si Cristo murió y padeció, nosotros vamos a padecer. Y esa parte de la aflicción no la queremos vivir. Y es la parte en la cual hoy se está desarrollando la vida. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. El bautismo de agua del creyente es una dramatización, una actuación de la sumersión del creyente o identificación con Jesús en su muerte y su resurrección. Meternos al agua y salir sin la connotación espiritual no significa nada.
Pero cuando nosotros somos de Cristo y nosotros aceptamos su palabra y la doctrina con la cual nos va a fortalecer, la verdad que está en Él y la trajo a nuestras vidas, nosotros sabemos que estamos preparados para esa muerte de ese viejo hombre, si aún nosotros hoy estamos en esta fe, pero vamos a ser levantados en vida nueva para la resurrección. Y ese es el tránsito en el cual el Señor dice: esfuércense por entrar por esa puerta angosta, porque realmente somos sepultados juntamente con Él. Pablo nos coloca esa palabra de sepultados como sumergidos, como estar debajo del agua y salir del agua, y hace la referencia a cómo sería la resurrección al salir de los muertos. Entonces, el bautismo es asociado con limpieza, pero también Pablo expone que nosotros veamos la realidad espiritual que puede llegar a ocurrir. Si una persona no ha muerto espiritualmente y ha sido levantado con Jesús, ningún bautismo pudiera hacerlo. Si nosotros creemos que es algo ritual, pero no el diario de nuestra vida, el común de nuestra vida, puedes ser un creyente que tenga muchos años en la iglesia, que haya sido bautizado, pero hoy estás dudando, hoy estás triste, hoy estás deprimido, porque quizás murió un familiar, porque quizás tienes a tu familia enferma, con pocas alternativas. O sea, ¿cuál es tu realidad hoy? O cuando conoces de muchas noticias de gente que está muriendo y te entra la angustia y te entra la duda y como que se te olvida todas las cosas y todos los fundamentos que el Señor ha establecido por medio de su palabra. Nosotros sabemos que los que amamos a Dios, dice la palabra que todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces hay palabra que se escucha muy bien, pero vivirla es lo que el apóstol Pablo quiere que nos confrontemos. No podemos morir y levantarnos sin cambiar nuestra vida. El creyente tiene, aunque espiritual, una muerte y resurrección real con Cristo. Y cuando hay una realidad y cuando hay una verdad de Dios en mi vida, entonces mi diario no puede ser la angustia, la aflicción, la duda, el temor. Porque si hemos sido levantados en vida nueva con Cristo Jesús, ¿cuáles son esas implicaciones? Dice la palabra, Romanos 6, del 5 en adelante, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. ¿Cuál entonces sería nuestra necesidad? Ser de Cristo, estar recubierto con Cristo, vestidos de Cristo, predicar a Cristo, para que tus seres queridos tengan la misma esperanza eterna que hoy tienes tú. Porque si somos plantados juntamente, significa que es una unión de un tipo cercano que fluye por medio del Espíritu Santo de Dios en nosotros y Cristo. ¿Cómo será esa operación? No lo sabemos. Eso es la obra del Espíritu Santo. Pero hemos pasado de muerte a vida. Pero hemos sido trasladados del reino de la muerte y de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué significa esto? Que vamos a estar todos expuestos a una muerte física, pero cuando ya tenemos la resurrección de Cristo, porque Él fue primicia, hoy nosotros deberíamos estar confiados, tranquilos y poder discernir, entender y ser luz y sal para los que están a nuestro alrededor. A eso nos llama el Señor, a que realmente podamos extender su reino. Pero para extender el reino debo entender el reino. Y esta unión cercana en su muerte y en su resurrección son dos experiencias para nosotros. El apóstol Pablo expresó una idea similar allí en Filipenses 3:10 para que nosotros le podamos conocer el poder de su resurrección, la participación
de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y algunas personas están listas para ser plantadas en la gloria de la resurrección. Y todos decimos amén. Amén, yo voy a resucitar con Cristo. Amén, el Señor ha preparado una morada para mí. Pero no son, o realmente son reacios a ser plantados en su muerte. Anhelamos y queremos su resurrección, pero no su muerte, no su aflicción, no su sufrimiento. Y el Señor lo dijo: si a mí me han maltratado, si a mí me han hecho, no esperen ustedes algo diferente, porque dice que el discípulo no es mayor que su maestro. Y todo lo que Cristo vivió, nosotros lo vamos a padecer con Él. Así también, dice la palabra, lo seremos en su resurrección. Nuestra participación en la muerte de Jesús hace que nuestra participación también sea efectiva y cierta en su resurrección. Nosotros decimos fácilmente que tenemos que estar crucificados con Cristo, que tenemos que morir al yo. Eso lo decimos y lo predicamos. Pero cuando estamos en un momento de verdad, cuando estamos expuestos, y si el Señor dice, en verdad tu vida es mía, y en verdad, así como los mártires, los apóstoles, la iglesia primitiva tuvo que sufrir, padecer persecución, hubo muertes terribles por causa del Señor. Hoy, cuando deseamos esa vida eterna, y aunque Cristo preparó el camino, la palabra nos enseña que nosotros tenemos que ser identificados con el Señor. Porque el viejo hombre es el que tiene el patrón de Adán, la parte íntima de nosotros arraigadas con el deseo a rebelarse contra Dios y en contra de sus mandamientos. Queremos lo mejor de Dios, pero sin sufrimiento. Queremos lo mejor de Dios, ora por mí, pero que yo no pase esa copa. Ya Cristo la pasó, ¿por qué la tengo que pasar yo? La copa del sufrimiento. Bueno, ahí está la palabra. Ahí está la palabra. Y debemos acercarnos confiadamente al Señor. No para que nos quite todos los dolores. ¿Y de qué manera vamos a morir? Si todos estamos expuestos, lo que sí sabemos es que este cuerpo mortal se queda en esta tierra, porque del polvo viene y al polvo va. Pero mi preparación para la vida eterna, pero lo que Dios está esperando de mí, la fortaleza, la fe, la esperanza, la valentía con la cual yo pueda proclamar de su palabra hasta el último día de mi existencia. El Señor lo dijo en Mateo 28, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícenle en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y he aquí yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin de su existencia. Porque han pasado más de 2000 años y muchos han partido, pero el Señor ha estado con él hasta el último día de su existencia. Entonces, nosotros hoy deberíamos pedirle al Señor que nos ayude por medio de su gracia, que nos ayude realmente a saber lo que su palabra dice, que somos justificados por la fe, y por esa fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es que antes éramos enemigos de Dios, pero ahora hay una connotación especial cuando tenemos la paz con Dios, cuando hemos sido reconciliados con el Padre Celestial por medio del sacrificio de Cristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Entonces, ¿necesitas gracia para estar firme en este tiempo? La necesitamos, porque hay muchos que necesitan de la palabra y el depósito que ha colocado Dios en ti, en este tiempo y en esta hora. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Qué bueno es que nosotros podamos decirle, Señor, ayúdame a estar firme en tu gracia, ayúdame a que ese favor inmerecido, a que eso que has preparado para mí, sea exaltado Cristo y sea realmente glorificado nuestro Señor Jesús por medio de lo que ya Él nos dio. Y sabemos que gracia es un favor inmerecido de Dios hacia nosotros, pero no es solamente el medio por el cual nosotros somos salvos, es una descripción de nuestra posición actual delante de Dios. No es solamente un principio de vida cristiana, es también el principio continuo de la vida cristiana.
sea, yo debo asumir que la gracia no la provoqué yo y no puedo hacer nada para tenerla. La fe en Cristo Jesús me llena de su gracia, me llena de un favor especial sobre mi vida, pero debe ser cada día de mi vida. Debemos estar firmes para que podamos usar esta gracia en este tiempo presente. Y no solamente fue gracia en un tiempo o gracia en un futuro, es gracia hoy y ahora. Vemos que nosotros anhelamos perfección y madurez para poder tratar con Dios y a veces queremos nosotros ganarnos las cosas, pero no podemos ganarnos nada sino confiar que anhelamos entrar por esa puerta estrecha por medio del conocimiento de lo que Dios ha puesto en nuestras vidas, y ese conocimiento es la gracia. Estar firme en la gracia significa que yo no tengo que probar que soy digno del amor de Dios. No tienes que probar nada. El Señor te escogió, te apartó, te santificó, te justificó, te lavó de tus pecados. Y hoy lo que tienes es que levantarte cada día agradecido con su amor, su gracia sobre mí. Es la salvación que ha puesto para mí. Dios es mi amigo. Él me acercó a Él por medio de Cristo Jesús, mi Señor. La puerta de acceso está permanentemente abierta a Él. Y aunque es esforzada, debemos ser valientes porque el Señor lo dice. Al reino de los cielos solo entran aquellos que están convencidos y que tienen esa fe, porque no entran los que son incrédulos y menos los que son cobardes. Por eso nos demanda nuestro Señor a esforzarnos, a batallar por entrar. Soy libre de esa hoja de cuentas que el Señor ya arregló por mí. Si Él escribió mi nombre en el libro de la vida, significa que todos mis actos pecaminosos fueron borrados y limpiados por esa sangre del Cordero. Soy libre de entrar el día que Él me quiera llamar a su presencia. Yo debo estar a cuentas con Dios, porque cada día de mi vida oro y le pido que me ayude, que me santifique, y que si es el día en el cual Él me ha llamado, va a ser para una gloria eterna. Eso tiene que darnos paz, eso tiene que darnos aliento de vida, no solo para nosotros, sino para los que nos rodean, para los seres que amamos. Debo pasar más tiempo alabando a Dios y menos tiempo odiándome a mí mismo o las circunstancias que hoy están, que en verdad es contagioso. Cuando tú hablas con otra persona de este confinamiento, de que nos toca estar aislados, de que ahora cuántos muertos hay aquí, allá o por acá, o que no hay cama UCI, que no hay esto, que no hay lo otro, o sea, terminamos nosotros desvirtuando lo que el Señor ha puesto en nuestras vidas. No vamos a ser mentirosos y decir lo que no es, no, pero tenemos que hablar con la confianza, con la paz que Dios ha colocado en nuestras vidas. Nosotros debemos tener una actitud apropiada como hombres que están bajo la gracia del Señor. Debemos creer y saber que somos amados mientras que nosotros, o cuando nosotros no lo merecíamos. El Señor nos amó, aun cuando tú y yo estábamos muy alejados de Él y no merecíamos ese amor del Dios Altísimo. Nosotros debemos rehusarnos a hacer resoluciones y votos, porque nosotros decimos, si yo salgo de este COVID, si mi familia pasa, yo hago esto y aquello. No tienes nada que hacer, porque estarías confiando en tu carne, y tu carne ya debió estar crucificada con Cristo Jesús y sepultada, el viejo hombre. Nosotros fuimos llamados a una naturaleza nueva, a una vida nueva. Dice la palabra que somos nacidos de nuevo. ¿Para qué? Para adoptar todo lo que ya Dios puso. La victoria de Cristo está en nosotros. Debemos vivir como esos victoriosos, como esos hombres de Dios con fe que creen y que marcan la diferencia en un mundo en el cual hoy necesita gente de fe y de esperanza, que realmente sepa cuál es el futuro que nos ha de deparar, o el destino que el Señor ha preparado para nosotros, y que lo podamos compartir con otros. Debemos testificar de la bondad de Dios en todo tiempo. Debemos estar confiados y saber que el favor futuro de Dios, aunque haya momentos sensibles y haya momentos que nos puedan hacer de pronto dudar o entrar en aflicción, aunque estemos pasando por el valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno, porque la palabra, porque su Espíritu Santo son los que nos ayudan y nos sacan adelante. El confiar en la mano purificadora de Dios, realmente como una señal de su bondad,
Y un hombre bajo gracia, si como Pablo no tiene cargas en cuanto a él mismo, puede tener muchas luchas en cuanto a los demás. Si ya nosotros hemos estado purificados delante del Señor, que no lo estamos y no lo alcanzamos a estar, siempre tenemos que orar mucho por nosotros, por lo que hay en nosotros, pero también tenemos la carga de orar por otros. Pero orar no bajo una mala ansiedad o con tristeza o con dolor en las emociones. Oremos desde la fe de que el Señor haga su voluntad conforme a su divina palabra. Y finalmente, amado hermano, nosotros tenemos entrada a ese reino por la fe, esta gracia firme que solo es por fe y solo por medio de Jesús puede hacernos llegar y entrar, aunque sea estrechamente por esa puerta, pero en Cristo Jesús nosotros podemos llegar a ese lugar. Y no solo llegar, sino estar firmes, como dice su palabra, y la entrada no es solamente una gracia firme, también los mismos atrios del cielo, es una bendición que va más allá, una paz con Dios. Uno puede estar reconciliado con su príncipe, pero aún ser atraído a su presencia. Lo dice Paul, uno puede estar reconciliado con su príncipe, pero aún no ser atraído a su presencia. Déjate atraer por ese amor incondicional de Jesús, déjate atraer por la paz que representa el estar cerca de Él. Tenemos paz para con Dios, nosotros tenemos una entrada que ha sido preparada a través de la revelación de la palabra del Señor en nuestras vidas, a través de el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Dejémonos llenar de esa gracia salvadora, que es la única que nos puede ayudar a estar como deberíamos estar para entrar por esa puerta angosta, aunque sea en la agonía. Agonía, ¿por qué? Porque batallamos contra lo que estamos viendo, contra lo que estamos deseando, contra lo que estamos sintiendo. Tenemos que batallar con nuestro propio yo, ese natural, que no acepta lo sobrenatural, sino que se mueve por lo que ve. La fe, pues, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo te invito en esta hora para que tú te despojes de ese viejo hombre, para que tú sepas que, así como lo declara Pablo allí en Romanos 6, que debemos ser sepultados en la muerte con Jesús, pero salir para resurrección y para vida eterna. Eso es lo que Dios ha preparado para ti, una vida eterna que te va a llevar a disfrutar de esa eternidad con el Señor, donde se acabarán los problemas, el llanto, el dolor, y todos estamos expuestos a ella. Recibe con fe la palabra, lee la palabra, pídele al Espíritu Santo que te ilumine para que tú puedas hoy alimentarte, como cuando el Señor mandaba el maná. El Señor nos lo da todo a nosotros. Y lo único que está demandando de nosotros es que creamos y que actuemos en obediencia a su palabra y que realmente podamos ser dignos testimonios de lo que Él representa, es y será, no solo en nuestras vidas, sino para lo que sigue, para el futuro que nos espera. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te pido, Padre, que nos ayudes en este tiempo en el cual, aunque sabemos, Señor, que tú has derramado esa gracia salvadora y has abierto el camino de la eternidad por medio de Cristo Jesús, ayúdanos con tu Santo Espíritu, Señor, a no desmayar, sino a confiar permanentemente en que debemos llevar a ti todas nuestras causas, todos nuestros problemas, todas nuestras angustias y todas nuestras necesidades. Si, como dice tu palabra, muchas veces las riquezas y el placer nos apartan de ti, porque nos hacen sentir seguros, que no sea la inseguridad de la necesidad, de la enfermedad o del dolor que nos aparten tampoco de ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdanos en este tiempo en el cual otros están necesitando de una oración eficaz. Y la única manera de hacer esa oración eficaz es que podamos entender tu palabra y aplicarla a lo que estamos viviendo, para tu gloria, para tu honra, para darte alabanza, Señor, en todo momento y en toda nuestra vida. Recibe el honor, recibe la gloria. Tuyo es el poder, tuya la autoridad, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias damos a Dios por su Santo Espíritu, por su palabra, y porque nos vivifica, nos santifica, nos ha justificado y hoy nos ha preparado ese camino para que tú y yo podamos andar confiadamente y llegar confiadamente al trono de su gracia. Dios te bendiga.
Dios te guarde. Toma aliento tu corazón y en esta hora da gracias a Dios por todo lo que estás viviendo y por todo lo que el Señor hará por ti. Dios te bendiga.